Hola a todos, vamos a empezar la segunda y quinta sesión de las jornadas. Voy a presentar a Elsa Soria, es la última invitada de estas jornadas, y os comento un poco. Elsa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Arqueología por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. También tiene el máster en Restauración y Rehabilitación de Patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta con una amplia experiencia profesional de más de 20 años, vinculada en su mayoría a las intervenciones de elementos singulares asociados a bienes inmuebles. También ha realizado numerosas asistencias técnicas y ha diseñado proyectos de conservación preventiva y curativa. Su carrera profesional siempre ha estado íntimamente ligada al mundo del patrimonio cultural, especialmente en los ámbitos de gestión, intervención y conservación de bienes culturales. Desde el año 2012, Elsa es docente en el Departamento de Técnicas y Prácticas de Conservación y Restauración de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, impartiendo clases tanto en nivel de grado en la especialidad de Arqueología como en el nivel de máster, en la especialidad de Proyectos y Organización Profesional. Y nada, yo tengo también para mí a nivel personal, Elsa ha sido profesora mía y para mí es un orgullo poder presentarla hoy aquí. Así que cuando quieras, Elsa. Bueno, pues muy buenos días a todos y bueno, lo primero agradecer al comité organizador esta invitación que me han hecho y pues un poco lo que querían que explicara en esta ponencia era pues como mi carrera profesional y cómo me he ido desarrollando. Vosotros sois jóvenes, yo no sé cuándo termina uno de ser joven, no lo sé. Pero la verdad, pero yo ya me encuentro en la edad normal que le decía a mi jefe, ¿no? Eso de ya a partir de los 40, yo digo, la edad normal, pues ahora somos los crianza, ¿no? Según el grupo español, ¿no? A partir de los 40 ya empezamos en crianza y ya a la década de los 60 empezamos con la reserva, ¿no? Está bien para irnos un poco contextualizando. Y bueno, pues, ¿qué ocurría un poco? Pues cuando me dijeron, pues claro, yo decía, me voy a volver atrás a ver dónde me veía yo cuando terminé mis 3 años de escuela de restauración. Entonces yo me veía en el museo restaurando. Pero realmente cuando estamos hablando del año 2000, ¿vale? Que a lo mejor alguno de vosotros ni habéis nacido. Y entonces en el año 2000 pues la realidad era que en el museo no te contrataban y además estaba la generación de los que se están jubilando ahora, que ocupaban todo, entonces, claro, pues era un poco difícil, ¿verdad? Entonces, la realidad era que había mucha oferta de trabajo en lo que era en la obra, ¿no? Entonces, claro, al verlo en la obra, que es un poco en donde yo me he ido desarrollando profesionalmente, a grabarme para saber un poco el tiempo, primero hay que ver cómo se organiza una obra, ¿no? Entonces tendríamos un primer momento que es una fase de diseño, que es cuando se elabora, se redacta el proyecto, y luego una fase de ejecución. Como nosotros estamos en patrimonio, casi todos los elementos en los que intervenimos son de la Administración, por tanto se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y hay una licitación. Cuando ahí en ese concurso se decide qué empresa lo va a ejecutar y si resultas ganador, entonces empiezas ya con la fase del inicio de obra, que es un mes más o menos desde que te dicen eres el adjudicatario hasta que tienes que empezar los trabajos. Y luego ya estaríamos en la última fase, ya que es propiamente dicha, cuando se empieza a restaurar, que estaría la ejecución, que es la empresa, que se llama la contrata principal, y luego la dirección facultativa, quien se encarga de supervisar que se hace lo que venía en el proyecto. Lo que viene en el proyecto siempre está bien, pero luego la realidad sabéis que va cambiando, porque cada vez cuando nos vamos metiendo, pues va cambiando. Y entonces la dirección facultativa es la que tiene que ir tomando esas decisiones. Si yo me pongo un poco en mi vida así profesional, empecé con la ejecución. Entonces, en el año 2000, el primer trabajo, pues empezaban a salir ya los pliegos en los cuales decían que los restauradores tenían que estar en las obras de restauración. ¿Y qué ocurría? Que realmente las empresas que se dedicaban a esto, las empresas constructoras, tenían albañiles, pero no sabían para qué querían los restauradores. Y encima, todas chicas jóvenes, pues nos ponían ahí a limpiar casetas y a limpiar las juntas. Entonces, bueno, pues empezamos un poco por ahí, trabajando en el andamio. Luego, poco a poco, de esas fachadas empezaron a surgir otras intervenciones en interiores, en monumentos, bueno, y haces de todo, haces vidrieras. Entonces vas viendo que lo de la especialidad, que como bien han dicho
Marina, soy de arqueología, pero bueno, que yo me defino más como arquitectura casi. Entonces, pues vas haciendo todo lo que viene en un inmueble. ¿Y qué hay en un inmueble? Pues realmente veis revestimientos, veis, yo qué sé, dorados, veis lienzos murales, vemos madera policromada, hay de todo. Y entonces, bueno, poco a poco esa experiencia te va haciendo para coordinar equipos de trabajo. De esa coordinación de equipos de trabajo ya empiezas a gestionar obras. De esa gestión de obras empiezas a preparar licitaciones y a organizarlo, y contando ya toda esa fase de ejecución que ya la empiezas a manejar, pues ya das el salto, en mi caso, y también haces fase de diseño, que redactas proyectos, ¿no? Es un poco mi experiencia. Entonces, claro, viendo esto, pues el conservador restaurador, los bienes culturales en una obra, hemos visto en el tratamiento que empezaríamos desde abajo y vamos hasta gestionar grupos, la documentación, que es muy importante, que ya veremos, y luego lo que sería la gestión de cómo gestionamos esas obras grandes. Por otra parte, también vamos a hablar un poco cómo puede trabajar, teniendo en cuenta que muchos de vosotros ahora mismo sois investigadores, pero que cuando terminéis vuestras becas o vuestros proyectos también podéis empezar a trabajar, que os pueden contratar por cuenta ajena, que es formar parte de un equipo de una empresa, o también por cuenta propia, es decir, vosotros vais a ofrecer vuestros servicios y vais a ser autónomos, lo que se conoce como autónomos, ¿no? Entonces, serían un poco los contenidos que vamos a ver. En el tratamiento, pues bueno, los trabajos en el andamio ya lo sabemos todos, pues desde las limpiezas, los tratamientos en juntas, los cosidos. Entonces, el inicio era pues de trabajar limpiando lo que serían pues las fachadas con microbrasímetros. Bueno, hacíamos las pruebas, lógicamente, proyección, limpiezas con papetas. Y luego, pues en algunas ocasiones ya no solamente eran sillares, sino que también nos encontrábamos relieves, ¿no? Y grupos escultóricos que estaban bastante bien. Y pues esos sillares muchas veces luego teníamos que hacer las reintegraciones volumétricas y todo esto en colaboración con los albañiles, ¿no? Donde se cosía, cómo se hacían esos armados y luego las reintegraciones. Como os he dicho, fuimos evolucionando, también hacíamos intervenciones en interiores con diferentes revestimientos, papeles y pinturas murales, ¿no? En iglesias. Entonces, las intervenciones que se iban en la empresa donde yo estaba, que se llamaba J. Quijano, pues eran intervenciones integrales. A lo mejor era una época en la que también la administración le interesaba mucho a nivel político, como decir el elevado importe de la inversión. Entonces, a lo mejor iban a restaurar una iglesia, ¿no? Entonces eran 700.000 euros para restaurar la iglesia, entonces hacías las cubiertas, las pinturas, el pavimento, los retablos, o sea, que hacíamos de todo. Entonces, bueno, y poco a poco eso fuimos, también pues teníamos que, este es el desmontaje de Colón, que muchos de vosotros no sabréis que estaba al lado de la biblioteca, y se llevó al centro. Y entonces, bueno, pues en el grupo, en el momento del desmontaje, pues teníamos que organizar los equipos de trabajo, la grúa, documentarlo todo y que todo el mundo tuviese esos materiales y que toda la documentación estuviese muy bien, porque ya veremos que es también parte importante de nuestro trabajo. Aquí vemos cuando desmontamos a Colón que se tiene que desmontar por las noches, porque la grúa en Madrid tiene que ser por la noche cuando se producen estos movimientos. El desarrollo, como os he dicho, pues en esto de los tratamientos, gracias al IPC también se han empezado a meter lo que son los contratos de estudios previos. Y entonces cada vez se van definiendo esos proyectos, esas propuestas de actuación, pero basadas en unos estudios previos donde se tienen que investigar cuáles son las alteraciones, los indicadores de deterioro que tenemos en el monumento y la viabilidad de los tratamientos. Y cómo eso luego se va recogiendo en unas fichas y se va entregando una documentación. Y eso es lo que nos ayuda también a redactar la propuesta de tratamiento, ¿no? Bueno, como ya hemos visto un poco, habéis visto el desarrollo en materia de tratamiento. En materia de documentación, pues también vamos a ver un poco el desarrollo, cómo ha ido cambiando a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, empezamos, como la primera intervención en la que tuve que intervenir, en la que formé parte, era en la restauración de las fachadas del Palacio Real, allá por el año 2000. Dentro de poco se tendrán que volver a restaurar. Y entonces, bueno, pues entonces ahí nos encontramos, bueno, no lo vais a creer, pero no teníamos cámaras digitales, ¿eh? Eran cámaras analógicas, que podríamos decir cámaras reflex. Entonces teníamos que ir a hacer las fotos,
revelar el carrete, al día siguiente íbamos a llevar el siguiente carrete y a revelar el que habíamos dejado el día anterior. Teníamos que tener un sistema muy organizado, entonces apuntábamos, tampoco utilizábamos, no sabíamos utilizar el AutoCAD, era carísimo y casi nadie sabía utilizarlo, entonces teníamos los dibujos, íbamos marcando con el lápiz y luego pues vimos un sistema para poder dejar toda esta documentación. Los informes los entregábamos lógicamente, pero en aquella época mi jefe pues, tuvo la idea de toda esa documentación que habíamos hecho. A ver. Vale. Entonces, bueno, toda esta documentación lo que hicimos fue un CD, entonces todas esas indicadores de alteraciones que habíamos encontrado, pues nos los fueron colocando, veis que es un poco viejuno, ¿eh? Claro que sí, la estética y tal. Bueno, si veis el logo de la empresa también, luego lo veréis, era todo muy viejuno, claro, muy ochentero. Y bueno, pues íbamos marcando esos indicadores de deterioro, pero luego marcamos en la parte final lo que sería como la consolidación estructural, porque también veíamos que en un futuro, cuando se vuelva a restaurar, pues que se sepa dónde se habían metido las varillas, qué reintegraciones en piedra se habían hecho, dónde se habían hecho las reintegraciones en mortero, y todo esto pues se podía ir picando, te vas seleccionando y ves dónde estaban las grietas y las fracturas y si se habían cosido o no se habían cosido. Y luego poníamos esas fotografías que vais a ver que eran las fotografías en tamaño que las teníamos que escanear y las fuimos colocando con un antes y un después, ¿vale? Entonces, bueno, así se veía incluso también, pues eso, se veía el proceso y entonces vas navegando por la fachada y vas viendo qué es la intervención. De esto se hicieron, pues yo qué sé, en aquella época haríamos 100 CDs, se entregaron a Patrimonio Nacional, pero no sé dónde están estos CDs, yo tengo uno, pero vamos, que no sé los demás. Y luego ya, imaginaros que ya no se ven lectores de CD, ya casi no tenemos en los ordenadores, o sea que... Pero bueno, la documentación fuimos evolucionando también y bueno, pues empezamos ya con los planos, entonces ya íbamos localizando el estado de conservación, aunque venga en el proyecto, lógicamente cuando tú subes al andamio vas viendo muchas más indicadores, más alteraciones, entonces las vamos marcando y luego pues los tratamientos realizados, que es como los planos as-built, que ahora lo habréis escuchado, ¿no? Que es cuando los planos de lo que realmente se ha ejecutado. Y poco a poco pues eso fue evolucionando, luego teníamos con la fotogrametría teníamos los planos podían tener una calidad mayor y nos podíamos acercar más y luego pues hemos ido pues, identificando con las fotografías. Ves que están señaladas en la parte de la fotografía y donde están los indicadores de deterioro. Y luego ya lo último que hemos estado haciendo también es ya nos vamos con la ortofoto, que es con la ortofoto ya vemos la calidad, no tenemos que poner tanta imagen y podemos ir indicando también los tratamientos, incluso pues los estudios y las fichas. Entonces ya pues aparece una documentación, pero vamos viendo la calidad en fotografía y podemos medir, veis ahí la escala y cómo se ha ido desarrollando todo el nivel de la documentación, ¿no? Que nos tenemos que ir adaptando a todas estas nuevas tecnologías que van apareciendo. Bueno, la gestión es un poco más complicada y esto va a ser un poco más rollo, también os lo digo, pero bueno, voy a intentar hacerlo un poco más ameno, porque la gestión, al final, cómo se organiza una obra, se basa, que esto lo tenéis que aprender, es en planificar, organizar, dirigir, controlar, y luego controlas, vas a ver qué cambios se están produciendo y tienes que repetir la planificación. ¿Sabes? Es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Continuamente. Entonces, bueno, en una obra intervienen muchísimos sujetos. Entonces, cuando estamos hablando ya, os digo, eran obras grandes y bueno, y aunque sea una obra pequeña de un retablo, vamos a necesitar un andamio, vamos a necesitar al electricista, vamos a necesitar un carpintero, ¿lo entendéis? O sea, al final siempre necesitamos colaborar con otros oficios o con otros profesionales. Vamos a necesitar un laboratorio, lógicamente, para que nos hagan las analíticas, vamos a necesitar otro laboratorio para que nos haga el control de calidad. Bueno, pues hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, lo primero es planificar. Los diagramas de Gantt son los que más nos permiten ver en qué momentos se tienen que desarrollar las diferentes partidas o los diferentes trabajos y ver, de esta forma podemos planificar cuándo tienen que entrar los diferentes oficios o los diferentes colaboradores,
¿vale? Luego, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son los precios, el coste, ¿no? Entonces, claro, tenemos que llamar a CTS. No estoy haciendo publicidad, bueno, CTS ya todos lo conocemos, pero bueno. Entonces, no está Fabio, pero bueno. Entonces, tendríamos que ver cuánto cuestan los materiales en los diferentes proveedores para saber cuál es el que más nos aparece o más competitivo y también si tenemos ventajas a la hora de hacer los cobros y cosas así. Pero no solamente los materiales, también tendríamos que ver esos, cuando, por ejemplo, el andamio. Si tenemos que poner el andamio, podremos pedir 3 o 4 ofertas y que nos digan cuánto cuesta ese andamio y meterlo en un cuadro comparativo. Estos cuadros comparativos es hacerlos en Excel y lo que me ayudan es a saber el precio que me está pasando una empresa de andamios, otra, y así puedo decidir cuál es la que más ventajosa es para mí, ¿no? Entonces, de esa forma es una forma sencilla para poder ir yo preveyendo los materiales y el coste que van a tener. En materia de prevención de riesgos laborales en una obra, esto es también algo que vas aprendiendo, en mi caso, a golpes, y espero que mis alumnos ya no tanto, porque ya se los cuento yo y lo tienen que saber todos en el grado, en cuarto. Entonces, tienen que tener cualquier trabajador que entra en una obra, le van a pedir un curso en prevención de riesgos laborales, tienen que tener la información, tienen que tener una actitud médica y los equipos de protección individual necesarios para hacer esos trabajos que van a realizar. Asimismo, cuando vamos a hacer una obra también deberíamos de hacer la apertura del centro de trabajo. Si yo voy a hacer un retablo en la iglesia de San Ginés, tengo que informar a la organización competente, a la administración, de que voy a empezar a hacer unos trabajos y tengo que hacer la apertura del centro de trabajo. Y en esa apertura del centro de trabajo también tengo que hacer una evaluación inicial de riesgos. Si hubiera un proyecto, tendría que hacer un plan de seguridad, ¿vale? Entonces, son cosas que así vistas en esta charla son como muy densas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que en formación deberíamos de saber cuando vamos a actuar en una obra, ¿no? Lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego, para organizarnos, este es un ejemplo de una campaña de verano que se hizo en la escuela, porque como sabéis, en la escuela, como somos un poco masocas, además de restaurar durante el curso en el taller, en verano nos vamos con los alumnos y les sometemos, por decirlo de alguna forma, para que vean qué es empezar y terminar una obra en un tiempo, ¿no? Que suele ser el mes de julio. Entonces, en este año tuvimos varias obras. Entonces, las tuvimos que codificar para que los alumnos supiesen en todo momento en qué obra estaban y los tratamientos que se iban a hacer, para que luego dejaran registrado el tiempo que habían estado trabajando en cada obra, ¿vale? De tal forma, y el tratamiento, y de tal forma, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para luego saber cuánto hemos tardado en hacer diferentes trabajos, por si el día de mañana tenemos que presupuestar, sabemos, ya tenemos una base, porque luego, y te vas dando cuenta, todo se olvida. Y entonces piensas que no se te va a olvidar, pero luego no te acuerdas. Entonces, con estas hojitas, que los vamos metiendo en esta codificación, vamos colocando. Pues José Indiano estuvo 8 horas el lunes haciendo la fijación de policromía del retablo, que eso es el código 01006, ¿entendéis? Entonces íbamos poniéndolo y luego, después de la obra, se contabilizan las horas que se ha estado y sabemos cuánto tiempo nos ha llevado fijar la policromía, cuánto tiempo nos ha llevado el desmontaje o el montaje, ¿lo entendéis? Entonces es una forma, y es solamente ponerle unos números, es codificarlo, es una forma de gestionar también. Como todos sabéis, en los proyectos tenemos unas mediciones, ¿vale? Y bueno, y ahí viene indicado, pues eso, si tenemos que hacer un análisis, qué tipo de análisis y dónde son. Igual, pues también nos dice los metros cuadrados que tenemos que proteger o que tenemos que limpiar. Y entonces esto es interesante, lo de la medición, que empecemos a controlarlo porque tenemos que mirar en superficies. Generalmente, cuando los hacemos en un alzado, aquí se ve la comparativa, en un alzado pues nos faltan, veis la diferencia que tenemos, el dibujo del alzado en el AutoCAD y el dibujo ya cuando lo modelamos en 3D, ¿no? Que aparecen superficies que no se han tenido en cuenta en la medición, ¿vale? Que también se van a tener que ejecutar y que tenemos derecho a cobrar. Entonces, bueno, es una forma de controlar para que veáis la diferencia, porque la medición que te viene en un plano nunca es la real, para que también lo sepáis y que tengáis que comparar. Y además, la vida, como ya hemos dicho, y más en una obra, cambia mucho, lo que tú tenías planificado va cambiando y pues en un proyecto tú has podido colocar que vas a hacer 7 metros cuadrados de catas para ver si hay pinturas, pero luego el arquitecto empezaba y decía, bueno, hazme aquí una catita, hacías la catita. Luego vete a otro lado y haces la cata, analizas, estudias, investigas.
Y entonces así empezó, y de lo que estaba previsto 7 metros cuadrados, al final fueron 16 metros cuadrados. Por tanto, nosotros teníamos derecho a cobrar los 16 metros cuadrados. Si nosotros no hubiésemos tenido una contabilidad de la superficie que estábamos abriendo y como pensábamos que eran 7 metros cuadrados y ya está, no hubiésemos cobrado 4.500 euros de más que teníamos derecho a cobrar. ¿Lo entendéis? Por eso la medición también es algo importante a la hora de tenerlo, a la hora de hacerlo. Y bueno, y luego pues lo que os decía, cómo podemos trabajar, ¿no? Que a lo mejor ya hemos visto un poco lo que es el mundo de la obra, un poco rápido, pero para que tengáis unas pinceladas. Y para la hora de trabajar, pues lo que se dice por cuenta ajena, que es cuando nos contratan, tenemos una nómina y que es el ideal, que todo el mundo quiere, que te contraten y que estés allí toda la vida, pues como estaba mi padre en Telefónica, ¿no? Pues eso ya poco hay, también os lo digo. Y entonces, bueno, pues eso que supone, pues que formas parte de una empresa y que son empresas grandes, pero en nuestro sector sí que es verdad que son empresas pequeñas, puedes estar, a lo mejor por contratos, ya no hay contratos de servicios, porque con las nuevas leyes están cambiando continuamente, ahora ya esos contratos no existen por servicio y obra, pero te hacen un contrato indefinido con altas y bajas, es decir, que puedes estar trabajando, te dan de alta, y luego no estás trabajando, no hay obra, pues estás como de baja, pero sigues contratado, pero sin cobrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues existe esa posibilidad por cuenta ajena y luego existe la posibilidad por cuenta propia, que es decir, que yo me dé de alta como autónomo. Yo tiendo a decirle a mis alumnos que nosotros tenemos que, bueno, en España tenemos como poca, vamos a decir, somos poco emprendedores, ¿no? Todos queremos ser funcionarios, ¿a que sí? Yo pregunto y casi todo el mundo quiere ser funcionario, ¿verdad? Sí, se ríe Laura. Pues sí, casi todos quieren ser funcionarios, pero bueno, tiene sus cosas buenas el trabajar por cuenta propia, porque tú eres tu propio jefe, vas evolucionando, también es mucho trabajo y te supone, pero puedes ir como colaborando en diferentes proyectos, es decir, también trabajo hay mucho trabajo. Lo que es difícil es que os contraten, pero el trabajo, ya lo habéis visto, todo lo que estéis investigando podéis ofrecer esos servicios. Entonces yo puedo ofrecer los servicios de llevar el control de calidad de una obra, de llevar el control de calidad, yo qué sé, de lo del láser. Vamos a hacer, pues te puedo hacer una metodología, te puedo hacer la aplicación del láser y puedo ofrecer ese servicio y me pueden contratar solamente la limpieza con el láser en la obra, porque sí que me lo pueden contratar porque yo soy especialista en eso. ¿Me entendéis? Entonces sí que podemos ir viendo por trabajos por cuenta propia. Vale. ¿Qué es esto? Ahora ya vamos a ir viendo un poco, si yo me quiero dar de alta, cómo lo tengo que hacer, cuándo, quién y por qué. Bueno, si me quiero dar de alta, lo general que todo el mundo conoce es empezar como autónomo, que es una persona física, ¿vale? Entonces, yo me voy a dar de alta en Hacienda diciendo que soy persona física cuando ya tengo clientes y me aparecen diferentes proyectos. Yo puedo trabajar con el láser que estaba explicando, pues por las mañanas en una obra, por las tardes me puedo ir a hacer otra obra, me puedo ir a mi taller, ¿entendéis? O sea, yo soy autónomo y puedo ofrecer mis servicios a muchos clientes, ¿vale? ¿Quién lo hace? Pues cuando lo hace el profesional, que ya le salen esas oportunidades de trabajo. ¿Y por qué? Porque ve que hay oportunidades de trabajo, que hay oportunidades en el mercado laboral y que él puede ofrecer ese servicio porque ha visto un nicho en el mercado y puede darle, y cada vez se investiga más también en las obras. Entonces vosotros como jóvenes investigadores podríais hacerlo, ¿vale? Para hacernos de alta tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones, tanto la agencia tributaria como la seguridad social, las obligaciones de facturación y fiscales y contables. Vamos a verlas así un poquito rápido porque ya vamos mal de tiempo. Vamos a ver, para agencia tributaria, darme de alta es que tengo que rellenar un modelo, ¿vale? Entonces yo relleno el modelo, el 036 o el 037, que consta de eso, que tengo que poner mis datos y tal. Y yo voy y me doy de alta en la agencia tributaria. Cuando ya me he dado de alta en la agencia tributaria, lo siguiente que hago es irme a darme de alta en la seguridad social. Cuando me doy de alta en la seguridad social voy a decir que voy a pertenecer al RETA, ¿vale? Que es al régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces, ¿qué ocurre? Sabéis, ha vuelto a cambiar la ley de la seguridad social, ¿vale? Entonces, antes teníais, si tú no te has dado nunca de alta de autónomo o los 2 últimos años no has estado como dado de alta de autónomo, pues tienes como unas ventajas en materia de seguridad social para poder darte de alta, que te sea más barato. Entonces, antes era la tarifa plana, parece que estamos con móvil,
pero antes era la tarifa plana, que eran 60 euros, y ahora la han cambiado a la tarifa reducida, que son 80 euros, ¿vale? Con la nueva ley. Bueno, son 80 euros. Esos 80 euros son desde el primer año, y el segundo año también puedes pagar 80 euros si no has facturado más de 15.000 euros, entre lo que te sale a ti de salario, ¿vale? Como ya no tenemos una nómina, ¿cómo hacemos nuestro servicio? Pues tenemos que facturar. Entonces tendríamos que empezar a hacer nuestras facturas. Y entonces en las facturas tienen que aparecer nuestros datos y los datos del cliente. Tenemos que tener un número y una fecha con el concepto y luego pues el importe, el IVA y la retención si se le aplica. Asimismo, tenemos que tener unas obligaciones contables que son el libro de ingreso, el libro de registro de los ingresos y de los gastos. En los ingresos son las facturas que yo he emitido y que me van a pagar, y los gastos, pues el material que he comprado a CTS o lo que he pagado al andamio, también es un gasto, vais viendo. Y entonces, de esa forma, a mí me permiten reducirme el IVA. Vale. Esto cuando sois autónomos decís, es que tengo que pagar el IVA y ahora tengo que pagar el IVA al Estado. Lo que tenemos que saber del IVA, que el impuesto del valor añadido del IVA es un impuesto estatal, o sea, que no es dinero nuestro. O sea, realmente lo que se hace hoy en día al Estado es que nos contrata a todos los que tenemos una actividad como recaudadores. Somos los recaudadores del Estado, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la obligación de recaudar ese IVA para el Estado, pero nunca es nuestro. Entonces, claro, tienes que ser consciente que a los 3 meses tienes que entregar ese IVA. Lo que nos permite el Estado es que del IVA que hemos facturado en nuestras facturas, nos podamos reducir el IVA de lo que hemos pagado a nuestros proveedores, ¿vale? Por eso nos permite compensar. Y eso se rellena con el modelo 303. También tenemos que entregar el modelo IRPF y todo esto se entrega trimestralmente, ¿vale? En enero, en abril, bueno, así cada 3 meses. Pues bueno, como conclusiones, pues en el momento en el que estamos restaurando debemos tener claro los principios técnicos y metodológicos de la intervención, ya estemos siendo los operarios directamente que estamos interviniendo o coordinando o gestionando. La documentación es un aspecto importante de nuestro trabajo en el que debemos incorporar las nuevas tecnologías. Cuando seamos los responsables de la gestión tendremos que planificar, organizar, dirigir y controlar. Y si iniciamos la actividad por cuenta propia, pues tendremos que darnos de alta y cumplir con unas obligaciones, tanto la facturación, contables y fiscales. Y bueno, con esto nada más. Muchas gracias por vuestra atención y me he extendido creo que 5 minutos, así que lo siento. No sé, si tenéis alguna pregunta, bueno, no sé. Sí, iba a decir eso, que si alguien tiene alguna pregunta, y muchas gracias. Creo que para más de uno le habrá parecido una charla muy útil, instructiva. Sí. Así que nada, pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta por algún lado? Bueno, pues yo te voy a hacer una consulta. Es una pregunta un poco generalizada, pero bueno, creo que más de uno de nosotros posiblemente estamos en un momento de terminar algo, ¿no? Terminar el grado, terminar el máster, terminar la tesis. Y un poco, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, si quisiéramos meternos en el mundo más empresarial? O sea, pequeñas recomendaciones, algo que se te pueda ocurrir a gente que estamos en un momento de cambio, que siempre creo que es un poco un pequeño abismo que nos encontramos. Bueno, yo lo primero ya, lo que os recomiendo siempre es que os apuntéis a un montón de cosas de estas y que vayáis conociendo a gente, porque al final somos una comunidad pequeña y nos podemos ir conociendo y al final vamos conociendo unos a otros y dicen, oye, pues yo tengo que restaurar, conozco a alguien de documento gráfico, pues oye, el otro día conocí las jornadas saliendo de documento gráfico, pues a lo mejor me puede ayudar. Entonces, es moverse mucho, ¿vale? En casa no nos llega el trabajo. Eso ya que lo sepáis. Entonces hay que moverse mucho. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es siempre tener ganas de aprender y siempre estar con los ojos bien abiertos. Es igual que cuando os vais de prácticas, que me estáis preguntando todo el día, pero hoy ¿qué es lo mejor? Digo, de donde vayas va a estar genial. Porque, bueno, las prácticas en el grado, que en cuarto se van de prácticas de grado y en el máster también. Y entonces, donde vayáis, siempre se aprende, porque te están abriendo la puerta de su casa y estás con los ojos. Entonces, lo mejor es que al principio colaborar mucho. Yo, mi primer trabajo, fui contratada de peona, ¿vale? Pero
de peona, limpiando, ya os digo, y limpiando las juntas y tal. Pero claro, yo decía, ¿y dónde está la documentación? Nadie documenta. Entonces empecé a hacer las fotos. Entonces es que tengáis esas ganas de mejorar. Es decir, oye, pues ¿qué me diferencio yo de un obrero? Pues yo me diferencio también en que tengo el conocimiento de saber por qué se está haciendo y la capacidad de reflejarlo. Un obrero no sabe cómo puede reflejar eso, ¿no? Y por qué se utiliza un material u otro. Le dicen las cosas y las hacen y ya está. ¿Son hábiles o no? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es ir buscando nuestro propio camino, pero moviéndonos y probando cosas y colaborando con gente y metiéndonos, porque nunca, luego también esa es otra, que pensáis que aunque yo ya esté en la edad de crianza, que lo sé todo y yo todos los días sigo aprendiendo y todos los días me meto en algún marrón, como bien dice, igual que vosotros, estáis investigando y lo vais viendo y no sé, hablaba con Sara y me decía, tengo muchos follones ahora, ¿no? Que es que al final todos tenemos... nos metemos en muchas cosas porque de meternos en cosas también vamos viendo qué es lo que nos gusta y dónde podemos ir desarrollando. Entonces, mi consejo es que no os paréis y que vayáis a estas cosas, que está muy bien, a vosotros os lo agradecemos mucho porque hayáis hecho estas primeras jornadas y porque es un caldo de cultivo para empezar a crear y ver nichos de mercado, ver necesidades. Yo digo, pues analizar el mercado, a ver qué necesidades hay, qué es lo que están haciendo unos y otros, y con las redes sociales pues también se puede ver. Aunque en restauración somos un poco, no decimos mucho ni lo que hacemos ni lo que dejamos de hacer, ¿no? ¿Nos parece? Deberíamos también, yo soy de la opinión de crear más comunidad y ayudarnos entre unos y otros y especializarnos, lógicamente. Pero no tengáis miedo en meteros en marrones y tomar decisiones y dar la iniciativa. Eso es lo que yo os aconsejo. Perfecto, pues muchísimas gracias.